Bueno, shalom amados hermanos, es una bendición podernos conectar una vez más en este día, ¿verdad? De verdad que solamente el amor y la misericordia de nuestro Padre Eterno, ¿verdad? Eh, Pueden haber hecho semejante milagro, ya que es un milagro estar vivos, es un milagro, ¿verdad? Gozar de las misericordias del Eterno y, ¿por qué no decirlo, ¿verdad? Estrenar de las misericordias de nuestro Padre. Así que les voy a invitar, amados hermanos, para que antes del estudio del día de hoy podamos hacer una oración, ¿verdad? Así que pues les invito para que oremos y de esa manera pues pongamos todo lo que hemos de hacer delante de nuestro Padre. Así que vamos a orar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo. Gracias te damos en esta hora, Padre bueno, por la vida, y gracias te damos porque en tu grande amor e inmensa misericordia nos has dado la vida. Queremos en esta oportunidad, Padre, poder iniciar un momento del estudio de tu palabra. Pedimos que seas tú el que nos enseñes, que seas tú el que nos guíes, que seas tú, Padre, el que hables, Padre, a través de mí, aunque no sea yo el más indicado o el mejor, sino el más indigno, pero te suplico, por favor, que tú, en tu amor y en tu bondad, limpies mi mente, mi corazón, mi lengua, mis ojos, completamente mi ser, para que sea tu palabra la que fluya, Padre, a través de mí. Bendito sea tu nombre, Padre. Quédate con nosotros a través de tu Hijo amado y elevamos nuestra oración en el nombre precioso de nuestro amado Mesías, Yeshua Meshiheinu. Y decimos amén y amén. Bien, amados hermanos, una vez más, ¿verdad? Nos encontramos estudiando la bendita palabra de nuestro Padre. Hoy tenemos, ¿verdad? En la serie, ¿verdad? En la serie que estamos estudiando, el misterio de las parábolas de Yeshua. Hoy vamos a hablar en medio, esto que les voy a explicar en esta oportunidad no es una parábola, pero tiene que ver mucho con las parábolas, ¿verdad? ¿Y de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar en el día de hoy? Pues vamos a hablar de el reino de los cielos. Así, ¿qué es el reino de los cielos? ¿Verdad? También en hebreo se le conoce los Hashamaim Malhut. Así que vamos a hablar acerca de este tema. Realmente es un misterio. Es un misterio, pero como dice su palabra ya en Devarim o Deuteronomio 29:29, dice ya que los misterios, bueno, hay cosas que son misterios y hay cosas que son reveladas. Pero dice allá que lo revelado es para nosotros, dijo en aquel tiempo, ¿verdad? El pueblo de Israel y para nuestros hijos para siempre, ¿verdad? Y aquí estamos nosotros como hijos de Israel, como hijos del Eterno, ¿verdad? Siendo iluminados con estas maravillas, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de darnos a conocer estos misterios? Pues allá de Deuteronomio 29:29 termina diciendo, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta Torah, es decir, todas las palabras de la bendita ley del Eterno, de la bendita Torah. Así que, pues, vamos a hablar, pues, de este tema, ¿verdad? De el misterio del reino de los cielos, o los Hashamayim Marhut. Ahora, para entrar, ¿verdad? Un poquito en materia, yo quiero explicarles un poquito, ¿verdad? Digamos, qué es lo que usualmente cuando alguien escucha esta expresión, ¿verdad? El reino de los cielos, ¿qué es lo que viene a la mente de la mayoría de creyentes? Bueno, lo que viene a la mente de la mayoría de creyentes, ¿sabe qué es? Bueno, usted ya sabe. Es de que cuando el día en que el Eterno nos llama, ¿verdad? Y obviamente, pues, que el cuerpo, pues, obviamente, nos vamos a dormir, ¿verdad? La Escritura, pues, nos dice, ¿verdad? De que el Espíritu se va con el Eterno. Ahora, pero la creencia popular, casi la gran mayoría cree que nos vamos para el cielo, así, nos vamos para el cielo, ¿verdad? Pues hay algunos que llegan a preguntarle a alguien, mire, ¿y si usted muriera hoy, para dónde iría? ¿Verdad? Y la pregunta es un tanto, ¿cómo decir? Parece como que si fuese algo, ¿cómo decir? Pues bastante ubicado, ¿verdad? Pero realmente quiero decirles de que cuando pues una persona digamos, fallece,
¿verdad? ¿A dónde vamos? Pues vamos al Seol, vamos al sepulcro, vamos a, vamos al sepulcro, ¿verdad? Vamos a ver, permítame. Entonces, ¿a esperar qué cosa? Vamos a esperar la resurrección de los muertos, ¿verdad? No es que alguien vaya en este momento para ningún lado, simplemente a esperar el día cuando nuestro amado Mesías regrese. Ahora, pero como lo decía la palabra o como lo dice la parte que estamos viendo, ¿verdad? El reino de los cielos, pues se piensa de que pues de que pues al ganarse la corona o ganarnos la corona de que el Eterno ha preparado para los que le aman, ¿verdad? Se cree que nos vamos a ir para el cielo y allá pues allá estaremos con él es decir, para siempre en los cielos, allá en el cielo. Pero quiero decirle que realmente cuando hablamos del reino de los cielos, no tiene que ver en sí con estar allá, aunque la palabra, ¿verdad? No, si allí dice, clarito, dice el reino de los cielos. Sí, pero no, no es así. Por eso es que quiero, ¿verdad? Que vayamos, ¿verdad? Que veamos en las escrituras y que pues entendamos verdaderamente qué era el reino de los cielos, o sea, qué entendieron, ¿verdad? Los hombres Kadoshim, los hombres santos del ayer, cuando escribieron y hablaron acerca de este tema. ¿Qué tenían en mente? Bueno, una cosa para pensar es de que cuando se habla del reino de los cielos, es lo mismo, fíjense bien, es lo mismo que el reino de Dios, así como lo vemos en otras partes. El reino de los cielos es lo mismo que el reino del Eterno, que el reino de Elohim. Es lo mismo, no hay diferencia como para decir que el reino de los cielos es una cosa y el reino del Eterno es otra. De hecho, quiero mencionarles nada más un pasaje para que ustedes vean la comparación. Y es justamente Marcos capítulo 10, verso 23, ¿verdad? Lo vamos a comparar con Mateo 19, 23. Esto es verdad porque he escuchado la creencia de que el reino de los cielos es una cosa y el reino de Dios o del Eterno es otra. Entonces uno está en medio de otro y realmente eso no es verdad. Marcos capítulo 10, verso 23 dice así. Entonces Yeshua, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza, en el reino de Elohim. Fíjense bien. Ahora, cuando nos vamos a Mateo capítulo 19, verso 23, dice así. Entonces Yeshua dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Como ustedes pueden ver, es decir, es lo mismo, es decir, lo que al momento en el cual nuestro Mesías está hablando de ello, Mateo lo dice de una manera y en el caso de Marcos lo dice de otra. Ahora la pregunta es, ¿qué dijo entonces el Mesías? ¿Qué dijo? ¿Dijo una cosa o dijo otra? No, realmente las diferencias las encontramos principalmente porque, vamos a decirlo así, el libro de Mateo fue escrito principalmente para el pueblo judío, los judíos creyentes, así es, ¿verdad? Y los demás evangelios, pues obviamente hacia los que vienen de las naciones. Entonces, esa es la diferencia. De hecho, esta frase, reino de los cielos, solamente la vamos a encontrar en Mateo. Usted no la va a encontrar en Marcos, Lucas, Juan y en ninguna otra parte. Solo Mateo, ¿verdad? Por esto que estamos diciendo, siempre el pueblo judío ha sido bastante así, ¿verdad? Es celoso con el nombre, inclusive mencionar la palabra Elohim en tiempos que ni se mencionaba, sino que solamente se mencionaba el cielo, ¿verdad? El cielo, así, el cielo. Que el cielo nos libre, que el cielo nos ayude, ¿verdad? Que el cielo nos guarde. Y eso es lo que, digamos, lo que usualmente, ¿verdad? Se pensaba, se hablaba acerca del cielo. De hecho, en la parábola del hijo pródigo tenemos por ahí un ejemplo muy, para que me entiendan, ¿verdad? Cuando el hijo regresa a casa, dice, he pecado contra el cielo y contra ti. El cielo se refiere al eterno. Entonces, es justamente por esta razón, ¿verdad? Que se menciona pues el reino de los cielos y no el reino del eterno.
pero en realidad se está hablando de una misma cosa, es decir, se está hablando del reino de Elohim, del reino del Eterno, ¿verdad? Ahora, lo que nos vamos a preguntar es realmente, pues tiene que ver con ir allá arriba al cielo. Nos vamos a ir al cielo después, ¿verdad? ¿Será, ¿será eso así? ¿O no es eso así? ¿Verdad? Y para eso pues vamos a entrar en materia y vamos a ver un par de pasajes. Esto, fíjense bien, estoy haciéndolo para que esta frase, para entender qué cosa es el reino de los cielos o el reino del Eterno. Es el reinado, fíjense bien, es el reinado del Eterno, pero ya vamos a ver a dónde. Hay pasajes, les voy a mencionar un par de pasajes que no son pasajes curiosos, sino que es la mera verdad. Y el libro de los Salmos, justamente en el capítulo 37 y en el verso 29, dice de la siguiente manera. Oiga bien lo que dice. Los justos heredarán la tierra. Oiga, la tierra. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Eso es lo que dice la palabra del Eterno, que los justos van a heredar la tierra. Nuestro amado Mesías en el libro de Mateo capítulo 5 y el verso 5 expresaba, y él decía en el monte de las bienaventuranzas, decía, bienaventurados los mansos, ¿verdad? En hebreo es asre, felices, doblemente bendecidos. ¿Quiénes? Bueno, los mansos. ¿Por qué? Porque ellos recibirán. ¿Qué van a recibir? La tierra por heredad. Así es, la tierra. ¿Verdad? De hecho, la misma palabra dice que los cielos son los cielos del Eterno y la tierra la ha dado a los hijos de los hombres. Entonces, la tierra. Cuando inclusive hablamos hay una expresión que creo que la mayoría conocemos, ¿verdad? Que va a venir un momento en el cual dice que van a haber cielos nuevos y qué más, y tierra nueva. Entonces es de ponerse a pensar, ¿no? Si van a haber cielos nuevos y va a haber tierra nueva, eso quiere decir que, pues, si nos vamos para el cielo y se acabó todo y la tierra no existe más, entonces, ¿para qué necesitamos tierra nueva? Entonces, ¿para qué necesitamos tierra nueva? Porque la tierra es la heredad que el Eterno ha dado. Bueno, de hecho, es la heredad nuestra. El Eterno prometió, inclusive, cuando se habla de la tierra, ¿verdad? La tierra que prometió a Abraham y a todos sus hijos, ahí estamos en cuenta nosotros. Cuando dice la Escritura que Abraham dice que allá en el libro de los Hebreos dice que él veía la patria celestial. ¿Qué estaba viendo? Estaba viendo el tiempo en el cual nuestro Mesías viniera, fíjense bien, y entonces fuese dado, es decir, en este caso la tierra, porque también tenemos la parte de la tierra donde está hoy en día Eretz Israel, ¿verdad? Pero la tierra en sí también va a ser dada por heredad para aquellos que amamos al Eterno y amamos al Mesías. De hecho, las escrituras nos dicen, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis capítulo 2 y el verso 26, oigan bien, aquí nos dice así. Apocalipsis 2:26 dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré, oiga, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Cuándo? Cuando nuestro Mesías regrese. Estas naciones no van a estar en el cielo, van a estar acá en la tierra. Y dice, y las regirá con vara de hierro. Y serán quebrantadas como vaso del alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones. Es decir, vendrá un momento cuando nuestro amado Mesías regrese, ¿verdad? Donde se va a cumplir al pie de la letra lo que dice el profeta Miqueas, lo que dice el profeta Isaías, cuando dice, porque de Sión saldrá la Torá, y de Jerusalén o Jerusalén la palabra del Eterno. ¿Y qué va a suceder en aquellos tiempos? Bueno, Jerusalén va a ser puesta como cabecera de todos los montes, y todas las naciones dice que vendrán y dirán, enséñanos tus caminos, ¿verdad? Y eso es lo que va a pasar en esos tiempos. Por eso es que tenemos que prepararnos. Y aunque no he hecho un tema así abiertamente sobre ese tema que estoy hablando, el milenio, lo vamos a hacer, pero creí pues decir algunas cosas, ¿verdad? Por el hecho de que vamos a hablar del misterio del reino de los cielos. Entonces, ahora pues alguien me dirá,
Bueno, pero ¿qué de las palabras, por ejemplo, que están escritas en Juan 14, 1, 2 y 3? De hecho, solo toco un par, pudiéramos tocar todas las que ustedes quisieran, pero vamos a ver, Juan 14, vamos a leer Juan 14, 1, 2 y 3. Vamos a ver lo que dice ahí. Dice así: no se turbe vuestro corazón. Oiga bien, creéis en el Eterno, creed también en mí, dijo Yeshua. En la casa de mi padre, pongamos atención, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiese dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, ¿qué significan estas palabras? ¿Será que pues realmente el Mesías va a preparar en el cielo moradas, casitas, ¿verdad? O como alguien dijo por ahí, ¿verdad? Tenemos las mansiones celestiales. ¿Realmente hay casas allá en el cielo donde vamos a vivir? No, no nuestro amado Mesías no está hablando de eso. No está hablando de eso. De hecho, pues para, 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 bueno, ¿y de qué está hablando? Pues, bueno, yo creo que acá la misma palabra nos va a aclarar un poquito de qué cosa está hablando. Y vamos a irnos al libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 1 al 5. Segunda de Corintios, capítulo 5 y versos del 1 al 5. Aquí nos va a aclarar el apóstol Pablo, o Shaul nos va a aclarar mejor esta expresión, ¿verdad? De que de las moradas que el Mesías va a ir a preparar. Vea, dice así, la palabra es linda, la palabra es maravillosa, wow. Dice así, porque sabemos, oiga bien, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, no está hablando de, mi casa, ¿verdad? Este tabernáculo se deshiciere, quizás si viene un temblor y se cae, no está hablando de eso. Está hablando de esto, está hablando de esto, está hablando de esto, porque esto que tenemos acá es un templo y es una morada. De hecho, quien mora dentro de nosotros es el Ruach HaKodesh. Dice las Escrituras, aquí mismo, Pablo dice que tenemos las arras del Espíritu Santo, es decir, tenemos el Ruach HaKodesh, el Espíritu del Mesías en nosotros, ¿verdad? Porque este cuerpo, ¿verdad? Aquí vive nuestro Mesías, en este cuerpo así, que podemos tocar así, aquí vive nuestro Mesías. Por esta razón, ¿verdad? Es importante cuidar nuestro cuerpo. Por esta razón no podemos echarle lo que nosotros queramos, ¿verdad? Porque les digo, esto es una cosa que dice, no, ¿verdad? Hoy sí ya podemos comer de todo, ya, ¿verdad? Este cuerpo pues se va. No, tenemos que cuidarlo, no podemos comer de todo, ¿verdad? Es como decir, mire, y al Eterno le importa lo que usted mira, sí le importa. Y lo que usted escucha, sí le importa. Y lo que usted habla, sí le importa. Y lo que usted viste, sí le importa. ¿Y lo que come? No, eso no le importa al Eterno. ¿Cómo no le va a importar? Si estamos hablando de este cuerpo. De hecho, hasta la misma escritura, la misma Torah prohíbe que inclusive alguien se haga un tatuaje así. ¿Por qué no se puede hacer un tatuaje? Porque no es suyo, no es nuestro. Es decir, esto es un templo donde habita el Santo Espíritu del Mesías. Entonces, por esta razón, ¿verdad? Es importante que nosotros comprendamos que cuando en el verso 1, estamos en 2 de Corintios capítulo 5 y verso 1, cuando dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, está hablando de este, ¿verdad? Tenemos del Eterno un edificio. y no esté pensando en un edificio así, wow, como las Torres Gemelas, ¿no? No está hablando de eso. No, dice, tenemos un edificio, una casa, ahí arriba, no hecha con manos, muy similar al templo. Un día ya tenemos estudios sobre eso, ¿verdad? Pero dice, no hecha de manos, eterna en los cielos. Ahora, 2. Por eso también gemimos, dice Pablo, gemimos deseando, oiga bien, ser revestidos. ¿Revestidos de qué? De aquella nuestra habitación celestial. ¿Y de qué está hablando? Lo que pasa es que las Escrituras nos hablan de una promesa. ¿Y de qué promesa nos hablan? ¿Verdad?
nos hablan de la promesa de que cuando nuestro Mesías venga, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, cuando nuestro Mesías venga, va a traer consigo algo. Y la pregunta es, ¿y qué será lo que nuestro amado Mesías va a traer? Dijo nuestro amado Mesías, he aquí, yo vengo pronto. Yo creo que todos conocemos esos pasajes. ¿Y qué más? ¿Y qué va a traer? Dice, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno de acuerdo a su obra. Es decir, cuando nuestro Mesías hablaba de eso, y vean, vamos a seguir leyendo, dice, verso 3, estamos en 2 Corintios, capítulo 5 y verso 3, dice, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Verso 4, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida, mas el que nos hizo para esto mismo, quien nos ha dado las arras del Ruaj, las arras del Espíritu. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo que gemimos, ¿verdad?, para ser revestidos de aquella nuestra habitación. ¿Y cuál habitación está hablando? Está hablando de cuerpos. Es decir, que cuando nuestro amado Mesías dijo que me voy, ¿verdad?, y voy a preparar morada, está hablando de los cuerpos. Está hablando de los cuerpos, oiga bien, está hablando de los cuerpos incorruptibles, que Él, oiga bien, que Él nos va a dar cuando Él venga. Ese es el galardón que hemos de tener, oiga bien, que cuando Él venga podamos ser revestidos, ¿verdad? Y podamos tener dentro de nosotros ya, es decir, ya no un cuerpo como el que tenemos hoy, sino un cuerpo incorruptible. Un cuerpo, por eso la palabra dice que cuando esto nos vistamos, ¿verdad?, de incorruptibilidad. Ya no un cuerpo corruptible como este, sino un cuerpo similar al de nuestro amado Mesías. Fíjense bien, similar, bueno, de hecho, Adán, el primer Adán, fue hecho muy similar, así, hecho a vivir para siempre. Pero ¿qué sucedió con Adán? Perdió esa imagen. ¿Qué es lo que hizo nuestro amado Mesías? Nuestro amado Mesías lo que hizo fue venir, ¿verdad? Y ahora, pues como dice la palabra, que Adán fue hecho espíritu viviente, pero nuestro Mesías alma vivificante. ¿Por qué? Porque cuando Él vino y todo lo que hizo y Él murió y resucitó, recobró lo que Adán perdió, para que ahora nosotros, ¿verdad?, todos aquellos que heredamos esa heredad caída, esa ¿cómo se le puede decir? Porque Adán fue hecho a imagen del Eterno, pero ¿qué pasó? O sea, Adán, al pecar, al entrar el pecado en él, esa imagen del Eterno la perdió. Entonces, esa imagen caída, esa es la palabra, fue trasladada y pasada a todos los hombres, a todos. Pero cuando nuestro Mesías vino ahora a través del Espíritu, ahora nosotros comenzamos una vez más a vivir. Y este cuerpo, fíjense bien, este cuerpo que tenemos, porque todavía tenemos un cuerpo, corruptible, ¿verdad? Lo que ha comenzado a hacer el Eterno es dar el Espíritu de su Hijo para que un día, cuando Él venga, pueda traernos esa morada. Esas moradas, y no estoy hablando, ¿verdad? Porque no estoy hablando de que nos vamos a vivir allá, sino que realmente esas moradas serán traídas para nosotros, y esto que es hoy corruptible será vestido de incorruptibilidad. Es decir, ese es el cuerpo glorificado, ¿verdad?, que hemos de tener, ¿verdad? Y ese es el regalo, ese es el galardón que Yeshua, oiga bien, que Yeshua nos ofrece. Por eso también allá en el Salmo 19, 7 en adelante, cuando habla de la Torah del Eterno, que es perfecta, también dice ahí que en guardarla hay grande galardón. Entonces quería yo, ¿verdad?, hacer una breve, oiga bien, una breve reseña de lo que, pues, de lo que es y bueno, por lo menos ahorita hemos visto lo que no es el reino de los cielos. Pero, pues, ahorita vamos a ver qué es el reino de los cielos, ¿verdad? Ya vimos qué no es. Ahora tenemos que ver lo que es el reino de los cielos. Ok. Para esto, pues vamos a irnos
vamos a ver, ok. Vamos a irnos a Primera de Samuel, capítulo 8 y verso 7. Esto que estoy explicando, lo que no es, y vamos a entrar a lo que es, esto también es de mucha ayuda para entender las parábolas. ¿Por qué? Porque muchas parábolas fueron, el Mesías cuando habló, dijo, y él decía, el reino de los cielos es semejante a, ¿verdad? Y ahí comenzaba la explicación. Y el reino de los cielos entre vosotros está. Y el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Y de hecho, una de las, bueno, una oración muy famosa donde nuestro amado Mesías nos enseña a orar, nos dice, cuando oréis, bueno, vais a decir así, ¿cómo? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, oiga bien, venga tu reino, que el reino venga, que ese reino, ¿de cuál reino? El reino del eterno, el reino de los cielos, como dijimos al principio y como hemos estado hablando, ¿verdad? Y al final del llamado a vino, ¿verdad? El Padre Nuestro, también, ¿verdad? Se vuelve a mencionar también el reino, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos, amén. Entonces se habla mucho del reino. De hecho, nuestro amado Mesías, cuando anduvo acá, anduvo anunciando el reino. De hecho, el Evangelio, cuando habla del Evangelio, se habla de anunciar el Evangelio del reino. Entonces, pues vale la pena que nosotros conozcamos qué es el reino del Eterno, porque ya hemos dicho, o ya acabo de explicar qué es lo que no es. Así es la cosa, qué es lo que no es. Pero vamos a irnos a Primera de Samuel, capítulo 8 y verso 7, para entender qué es entonces el reino de los cielos. Dice ahí así: y dijo el Eterno a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. Bueno, ¿de qué está hablando en este caso el libro de Samuel? Bueno, si se recuerdan, antes, es decir, hubo un tiempo donde no habían reyes, o sea, Israel no tenía reyes. ¿Qué es lo que tenía en aquel tiempo? Bueno, tenía jueces. Habían jueces. Las naciones sí tenían reyes, ¿verdad? Y aunque sí está profetizado que nuestro pueblo tendría reyes, pues el problema fue de que nuestro pueblo, es decir, que Israel, prematuramente él quería reyes ya y lo quería porque las naciones los querían. Pues obviamente eso fue lo que pasó, ¿verdad? Por lo cual, pues el primer rey, oiga bien, hablando humanamente hablando, el primer rey de Israel fue Saúl. Oiga bien, Saúl. De hecho, su nombre es Shaul, ¿verdad? Shaul, así como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía un nombre hebreo y un nombre griego. Él tenía un nombre griego que es Paulus y tenía un nombre hebreo que es Saúl, ¿verdad? Esto como información, ¿verdad? Porque algunas veces pensamos de que se cambió de nombre o que no, realmente tenía dos nombres y eso fue algo muy común en aquellos tiempos, que los judíos nacidos en la diáspora se ponían dos nombres, un griego y un hebreo. Así que cuando alguien, ¿verdad? Cuando uno dice Pablo, ¿verdad? No estoy errado. No, diga Shaul. No. Sí, también puedo decir Shaul. De hecho, una de las cosas interesantes es que a muchos de los benjaminitas, porque el rey Saúl o Shaul es de la tribu de Benjamín, a los benjaminitas tenía esa costumbre, vamos a decir, esa tradición de ponerles el nombre de este primer rey, ¿verdad? Por esto también, ¿verdad? A Pablo de Tarso o Shaul, ¿verdad? A él le colocaron el nombre también del primer rey de Israel, humanamente hablando, porque era de la tribu de Benjamín. Entonces, cuando hablamos de este rey, ¿verdad? Saúl, yo creo que todos conocemos cuál fue, digamos, o qué fue lo que hizo, o qué fue lo que no hizo, ¿verdad? Pero si nos vamos al pasaje que acabamos de leer de Primera de Samuel, capítulo 8, verso 7, fíjense bien, en ese tiempo donde solamente habían jueces, y nos podemos acordar de muchos jueces, Sansón, Débora, el mismo profeta Samuel, ¿verdad? Ellos eran jueces. Pero en ese tiempo no había rey, así humanamente hablando, no había rey, no había rey.
Pero la pregunta es, ¿había rey? ¿Israel tenía rey o no tenía rey? Así. Bueno, pues vean, por eso ponía este pasaje, 1 Samuel 8:7, porque cuando el pueblo pidió rey, dice la escritura que Samuel, oiga bien, que Samuel llegó acá delante del Eterno, fíjense bien, y, y le dice estas palabras. ¿Qué palabras le dice? Le dice, oye la voz del pueblo, el Eterno le dice, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Es decir, en otras palabras, ¿verdad? Lo que estamos viendo acá es que la nación de Israel había desechado al Eterno como rey. Fíjense bien, como rey. Entonces, la pregunta es, ¿había rey en el tiempo de los jueces? Por supuesto. Entonces, ¿y quién era el rey? Bueno, el rey, tal como lo dice acá, el Eterno le está diciendo a Samuel, a ti no te han desechado para que no reines sobre ellos. Bueno, ¿y a quién entonces? A mí, dice el Eterno. A mí me han desechado para que no reine. En otras palabras, yo soy el rey, pero ya no me quieren a mí. Así. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, vino el Eterno y pues como la escritura nos los hace saber, ¿verdad? Él, si nosotros queremos algo, pues Él nos deja, ¿verdad? Así como le pasó a Balaam, ¿verdad? Obviamente Él nos dice que no, pero si no queremos, pues tampoco nos obliga. Así que el pueblo quería rey y les dio el rey. Ustedes ya saben lo que pasó con este rey, con el rey Saúl, ¿verdad? Sabemos que pues no funcionó realmente, ¿verdad? No funcionó. eh, y al final, pues, ¿qué hizo el Eterno con este rey Saúl? ¿Qué hizo con Saúl? Bueno, le dijo a él mismo, le voy a dar el reino a un prójimo mejor que tú, ¿verdad? ¿Y de quién estamos hablando? Del rey David. Oiga bien, del rey David. Entonces, fíjense bien, el Eterno, es decir, Yud-Hei Bau-Hei, el Eterno, ¿qué es lo que está haciendo? Él es el rey sobre Israel. Oiga, Él es el rey sobre Israel en el tiempo de los jueces, ¿verdad? Él es el rey. ¿Cuántas tribus, de cuántas tribus está compuesto el reino de Israel? De 12. Pero ¿qué sucedió con el pueblo? Pues estaban desechando al Eterno como rey. Así que vino el Eterno y les puso un rey sobre su reino. Les puso un rey sobre su reino. ¿Qué rey fue? Saúl. Ok, no funcionó Saúl. ¿Qué hizo el Eterno? Quitó a Saúl de su reino y puso a David, ¿verdad? Un hombre conforme a su corazón. Allá fue Samuel a buscarlo y a ungirlo como rey, aun cuando Saúl vivía. Lo que le trajo realmente pues una serie de odio de parte de Saúl a David y todas las persecuciones y toda la cosa. Pero, ¿qué es lo que sucede? En este caso tenemos, ¿verdad?, a David, que David está expuesto por rey sobre el reino del Eterno. Oiga bien, David es puesto como rey sobre el reino del Eterno. Entonces, ¿cuáles son las palabras, verdad, que encontramos en 2 de Samuel capítulo 7 y verso 13? De hecho, esto es parte de lo que se le llama el pacto davídico. Oiga bien, vamos a leer 2 de Samuel capítulo 7 y verso 13. Vamos a ver aquí lo que dice. Dice así: Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre, delante de tu rostro, y tu trono será estable, ¿cuánto tiempo? Eternamente. Ahora, la pregunta es esta:
sobre qué pueblo era rey David? Sobre Israel. ¿Cuántas tribus son los de Israel? 12. Ok. ¿Qué es lo que el Eterno le está diciendo acá a David? Le está diciendo, fíjense bien, le está diciendo y le está dando una promesa y le está diciendo de que David va a tener un hijo y que ese hijo de él se va a sentar. ¿A dónde se va a sentar ese hijo? En el trono de él. En el trono de él. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a reinar. ¿Sobre quién? Bueno, sobre quién reinaba David. Vamos a leer el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, o el Nuevo Pacto, para entrelazar las palabras que estamos viendo acá en 2 de Samuel. Vamos a ver Lucas capítulo 1 y verso 31. Lucas capítulo 1 y verso 31. Vamos a leer el 31, el 32 y el 33. Dice así: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Oiga bien, Hijo del Altísimo. Y el Adón, o el Señor, Dios, Elohim, le dará. Oiga, ¿qué es lo que se le va a dar a Yeshua, nuestro Mesías? Y le dará el trono de David, su padre. Vea, le va a dar el trono de David. Y el trono de David, ¿sobre quién reinaba David? Sobre Israel. Fíjense bien, sobre Israel. Y cuando está diciendo acá que al descendiente de David, por eso al Mesías le llamaban Yeshua ben David, como aquel ciego que le decía: Yeshua, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué? Porque estamos hablando que Yeshua es el descendiente que va a reinar para siempre y se va a sentar en el trono de David para siempre. Y su reino no tendrá fin. Entonces, cuando en el verso 33, vea, dice: y reinará. ¿Quién reinará? El Mesías. Sobre la casa de Jacob, estamos hablando de las 12 tribus de Israel. ¿Cuánto tiempo dice Lucas? Para siempre. Y su reino no tendrá fin. Así de sencillo, ¿verdad? Y esto es muy importante, ¿verdad? Ya que pues por ahí tenemos temas en YouTube como ¿cuándo nació la iglesia? ¿Verdad? Ya que hay muchos pasajes en la Biblia que han sido torcidos, ¿verdad? Para inventar una teología del reemplazo y de la sustitución de Israel, ¿verdad? Donde se dice que ahora pues hay un nuevo pueblo llamado iglesia y que no tiene que ver con Israel. Pues ahí tenemos todo digamos, todo ese estudio, pues dado de la mejor manera, ¿no? Con ayuda de nuestro Padre, porque sin Él no podemos hacer nada. Ahora, fíjense bien, vamos a irnos ahora al libro de Daniel. Daniel capítulo 7 y verso 13. Fíjense bien, estamos explicando, al principio comenzamos hablando y comencé diciéndoles que no es el reino de los cielos. Ahora estamos viendo qué es el reino de los cielos, qué es los Hashamayim Malhut, o qué es el reino de Elohim. Vamos a ver. Daniel capítulo 7 y verso 13. Vamos a leer 13 y 14. Vamos a leer 13 y 14. Dice así: miraba yo en visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. Fíjense bien, aquí está hablando del Mesías y está hablando del Eterno, ¿verdad? Y como ustedes pueden ver, son separados. Uno es el Padre y otro es el Hijo. El Hijo no es como usualmente. Bueno, tenemos temas ahí para que usted vaya también a estudiarlo. ¿Es Yeshua Elohim? Bueno, tenemos el tema dividido en 4 partes. Vamos a ver, dice así: hasta que vino el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Verso 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos
naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará. Y dice aquí, y su reino uno que no será destruido. Oiga bien, su reino uno que no será destruido. ¿De qué reino está hablando? Está hablando del reino del Mesías, ¿verdad? Pero por eso es que venimos viendo acá, ¿verdad? Para que uno sepa que cuando estamos hablando en el Nuevo Testamento del reino de los cielos o del reino de Dios, del reino de Elohim, no estamos hablando de otra cosa, sino del mismo reino de Israel. En otras palabras, ¿verdad? El reino de los cielos, el reino de Dios en el Nuevo Testamento, digo así para ser entendibles, es el mismo reino de Israel en el Antiguo Testamento, en el Tanakh. Es el mismo reino. Entonces, bueno, ¿y por qué decimos que es lo mismo? Bueno, ya vamos aquí yo creo que con esto ha quedado bastante claro, pero aún así quiero mencionarles un poco más. Quiero que vayamos a Daniel capítulo 2, verso 44. Daniel capítulo 2 y verso 44. Vamos a leerlo. Dice así, 2:44. Y en los días de estos reyes, el Elohim del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Eso es lo que dice acá. Vamos a seguir acá. Permítame un momento. Bueno, perdón, vamos a continuar. Decíamos, ¿verdad? Acá, vamos a ver, tenemos este pasaje, ¿verdad? Y esto es bien importante porque al no comprender esto, ¿verdad? Pues venimos y sacamos un montón de cosas sin sentido, ¿verdad? O decimos cosas sin sentido. Vea lo que dice 2:44 de Daniel. En los días de estos reyes, el Elohim del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. ¿De qué reino está hablando? Del reino de los cielos, del reino de Israel. Vea, vamos a seguir. Ni será dejado a otro pueblo, ni será dejado a otro pueblo. Estas cosas son importantes. ¿Por qué? Porque alguien viene y dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ya ve, ya cambió de reino. No puede cambiar de reino. Por eso tenemos estos temas explicados. No puede cambiar de reino, ¿verdad? O viene alguien y dice, no, ¿verdad? Cuando el Mesías dice, os digo que el reino se les será quitado a ustedes y les será dado a otros que hagan frutos dignos de arrepentimiento. Entonces se piensa de que hay cambio de reino, pero realmente no es así. Por eso es de que tenemos que tener bastante clara toda esta situación, ¿verdad? De hecho, en la Torá también se habla, ¿verdad? Y dice allá ya en los últimos capítulos de Deuteronomio, dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, ¿verdad? Y entonces todo eso dice, wow, entonces quizás va a cambiar de... No, lo que pasa es que lo que tenemos que darnos cuenta es la historia bíblica, la historia de Israel, la historia de las naciones, ¿verdad? ¿Y por qué estamos hablando de todo esto? ¿Por qué? Porque lo que las escrituras nos cuentan, ¿verdad? Y aquí vuelvo otra vez a contarles la historia que les estuve contando hace poco cuando dimos el tema, ¿verdad? Estábamos estudiando el misterio de las parábolas de Yeshua, ¿verdad? También, y hablábamos de la oveja perdida. Entonces yo ahí les narré un poquito de historia, ¿verdad? La historia de Israel, la historia de nuestro pueblo.
¿verdad? Y les voy a leer aquí lo que yo he escrito, ¿verdad? Dice, oigan, dice, ahora que hemos entendido que el reino de Israel es el reino de Dios o de Elohim, o el reino de los cielos, recordemos lo que sucedió con el reino de Israel. ¿Qué sucedió con el reino de Israel? Se dividió en dos naciones. Ese es el reino del Eterno, ese fue el reino de Dios, el reino de los cielos. El reino de Israel se dividió en dos naciones. Y eso es lo que nos cuenta la Escritura. Sigue diciendo, o lo que estoy leyendo acá, que yo he escrito, dice, se dividió en dos naciones en el tiempo del rey Roboam. Toda la profecía bíblica, oiga bien, toda la profecía bíblica gira alrededor de la restauración de Israel. Toda la profecía. Toda la profecía gira alrededor de la restauración de Israel. Cuando ustedes, bueno, si por ejemplo, cuando estamos estudiando los últimos capítulos de Deuteronomio, habla de lo que va a pasar con Israel en los días postreros. Así, es increíble todo lo que habla. Hay un cántico, así, el cántico de Moisés se llama. Creo que es en el capítulo 33, si no me equivoco, de Barín o Deuteronomio, donde se habla, ¿verdad? Y habla lo que va a pasar en el futuro con Israel. Y, pues, uh, voy a seguirles leyendo. Dice, vendrá un día cuando no serán ya más dos reinos. Ya no será más dos reinos. O sea, ya no serán dos reinos, sino un solo reino y habrá un solo rey. De hecho, cuando leemos Ezequiel capítulo 37, ¿verdad? Se nos comienza hablando de los huesos secos, el valle de los huesos secos, ¿verdad? En el verso 11, si no me equivoco, del capítulo 37, allí se le da nombre a los huesos secos. Ahí se le dice que los huesos secos se llaman la casa de Israel. ¿Quién es la casa de Israel? Bueno, en este caso, ¿verdad? Porque ya he explicado que algunas veces podemos encontrar el título Casa de Israel, pero no siempre. Algunas veces Casa de Israel va a ser las 12 tribus. Otras veces Casa de Israel va a ser el reino del norte, como en este caso. ¿Verdad? Hay algunas veces también el nombre de Israel es para las 12 tribus y hay algunas veces donde el nombre de Israel es solo para el reino del norte, para Efraín. En este caso, ¿verdad? De los huesos secos, pues obviamente se habla de Israel que murió. Se habla de Israel, se habla del hijo pródigo, se habla de Efraín, se habla de cómo después de la división del reino, uno de los dos reinos, que es el reino del norte, se murió espiritualmente y fue mezclado en medio de todas las naciones. Entonces, eso es lo que nos dice Ezequiel 37 con toda la visión de los huesos secos, pero los huesos no se quedaron secos, ¿verdad? Porque en toda la visión, de hecho, una de las preguntas que le hace el Eterno al profeta Ezequiel es, ¿vivirán esos huesos? ¿Verdad? Y él le dice, no lo sé, no lo sé, Señor, tú lo sabes. Y comienza a decir, ¿verdad? Mira, ven de los 4 puntos cardinales y de los 4 vientos y sopla, y bueno, y dice que en primer lugar los huesos en primer lugar, lo que hace que los huesos comiencen vamos a decir, a tomar vida es que escuchan la palabra del Eterno. Porque se les dice, huesos secos, oíd palabra de Dios, palabra del Eterno, la Torá. Después hay un proceso ahí, ¿verdad? Donde los huesos se unen cada hueso con su hueso. Dice ahí que nervios, piel y todo, y al final pues son revestidos de piel, y dice que es un ejército grande en extremo, y luego viene el espíritu y reposa sobre ellos y viven, ¿verdad? Eso es lo que habla Ezequiel 37 del verso 1 hasta creo que el 14, por ahí 14 o 15. Del 15 en adelante, o 10, no me recuerdo si es 15 o 16 en adelante, se habla de la unión de los dos palos. El Eterno le dice al profeta, toma un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel y sus compañeros. Toma otro palo y ponga y es para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel y sus compañeros. ¿Verdad? Judá y José son los dos príncipes. Y de hecho, eso lo tenemos también en el tema de la restauración de Israel, el segundo éxodo, que ya lo tenemos en YouTube también. Y he dicho múltiples veces que lo veamos. Entonces,
dice que el profeta, ¿verdad? Escribe eso en ambos palos y se dice que tiene que ir delante del pueblo y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo, ¿qué nos enseñarás con esto? ¿Verdad? Viene y tú le dirás, le dice el Eterno, ¿verdad? Yo tomo a los hijos de Israel que fueron entre todas las naciones y los uniré junto al palo de Judá. Y está hablando de la unificación de los dos reinos, y ya no más serán dos palos, y ya no más serán dos reinos, y ya no más serán dos pueblos, sino que serán un solo pueblo cuando se unan, ¿verdad? Y un rey será a todos por rey. Está hablando del Mesías. Esa es, fíjese bien, la restauración de Israel, y es prácticamente eso que acabo de mencionar, es la restauración de Israel, y al mismo tiempo es, vamos a decir, la restauración del reino de Dios o del reino de los cielos. Por eso nuestro amado Mesías decía, el reino se ha acercado y las parábolas, muchas parábolas, son comparadas también al reino de los cielos, al reino del eterno. ¿Y de qué hablaba Yeshua cuando hablaba del reino? Estaba hablando de la unificación de Israel. De eso es lo que estaba hablando. Por eso es que estudiando, ¿verdad? Las parábolas, el día de ayer, ¿verdad? Estudiábamos la parábola del hijo pródigo, la parábola de la oveja perdida, la parábola del dracma perdida. Estamos hablando de una misma cosa, es decir, lo que nuestro amado Mesías, fíjense bien, vino a hacer es justamente eso, la restauración. O sea, es decir, que se restaure el reino, que el reino del Eterno, que fue dividido, pero que ahora el Mesías viene a restaurarlo. Eso. De eso es lo que nos habla la Escritura, de eso es que inclusive el nuevo pacto, cuando usted va y lee Jeremías 31, dice el Eterno, vienen días en los cuales haré, aquí vienen días, dice el Eterno, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel, reino del norte, y con la casa de Judá. Y estas mismas palabras son, es decir, se vuelven a repetir, o más bien dicho, el autor del libro de los Hebreos retoma estas palabras y las escribe en el libro de Hebreos capítulo 8 del verso 9 en adelante. Ahí está hablando de la unificación del reino. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando? Bueno, nuestra oración debe de ser, venga tu reino. Imagínense qué tremendo es estar pidiendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Cuántas personas hemos dicho, hemos orado? Miles de personas, millones de personas han repetido esto. Venga tu reino, que venga, y no sabemos de qué estamos hablando, de qué estamos esperando. Y muchos inclusive en el tiempo actual, pues igual seguimos diciendo algo que no entendemos. Y hay muchos que también están en contra de estas cosas y siguen diciendo, venga tu reino. O sea, wow, es una cosa que les digo, es maravilloso cuando el Eterno nos da su espíritu y comienza a revelarnos los misterios contenidos dentro de la palabra del Eterno. Entonces, porque les digo, de verdad, el reino es una de las cosas que todos nosotros, los que amamos la venida del Mesías, tenemos que esperar, de verdad, y tenemos que amar su venida, porque de hecho las mismas escrituras, fíjense bien, y esto lo he dicho un montón de veces, y cómo entonces, y si yo digo verdad, yo amo su venida, y yo tengo que pedir, así como Yeshua dijo, venga tu reino, ¿verdad? Venga tu reino, y anunciaba el Mesías también el reino, y el reino, y el reino. De hecho, que cuando la escritura nos menciona en el libro de Hechos, fíjense bien, en el libro de Hechos nos menciona que cuando él resucitó, porque si se recuerdan, cuando nuestro amado Mesías resucita, pues obviamente no se va directamente, o sea, no se va de la tierra. Sí, vamos a decir que se presenta delante del Padre como primicia, pero luego él desciende y se está con sus discípulos por un espacio de 40 días. Fíjense bien, 40 días, ¿verdad? Y después de 40 días, ¿qué es lo que hizo nuestro Mesías? Después de 40 días, lo que él hace es irse, ¿verdad? Él se va. Veamos, quiero que veamos acá vamos a ver, vamos a ver el libro de Hechos. Vamos a ver Hechos capítulo, a ver si no, vamos a ver.
Hechos, esto es para confirmar lo que les estoy diciendo. Dice aquí Hechos capítulo 1 y vamos a leer del verso 1 hasta el 3. Dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, siempre que hablo de Hechos les digo, vamos a abrir el libro de Segunda de Lucas, porque Hechos fue escrito por Lucas. Entonces digo, a Hechos le podemos decir Segunda de Lucas y a Lucas le podemos decir Primera de Hechos. ambos tratados fueron escritos para un señor llamado Teófilo. Bueno, dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Yeshua comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo, a los apóstoles que había escogido. Verso 3, Hechos 1:3, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Elohim. Todo lo que nuestro Mesías hacía era hablar del reino. ¡Wow! Cuando él estuvo acá solo hablaba del reino, y cuando muere y resucita y está otros 40 días, solo les hablaba del reino. Y muchas veces nosotros no entendemos qué es el reino. Por esta razón existe la urgencia de que comprendamos esta palabra. ¿Para qué? Para que Él venga pronto. Si usted y yo no entendemos qué es el reino del Eterno, mire, podemos nosotros hacer lo que queramos, y yo pues les digo, habemos muchos de nosotros que conocemos un poquito, pero no nos cuesta dar pasos. Y decimos que amamos al Eterno, pero nos cuesta demasiado. Tenemos que soltar muchas de las cosas que no están bien hacer. Se los digo. Mientras usted, oiga bien, y esto es así individual, así como cuando los mandamientos fueron dados y fueron dados para todo Israel, pero el Eterno no dijo, no matarán, no matarás. ¿Por qué? Porque lo dijo de una manera personal. También yo les digo, así sinceramente, mientras usted no venga de verdad y reconozca a Yeshua como el Mesías. No, si ya lo hice. Mire, reconocer al Mesías es seguir su palabra y venir a la Torá, reconocer que hemos sido parte del pueblo que estuvimos perdidos y ahora tenemos que abrazar la bendita Torá. Tenemos que guardar sus mandamientos. Tenemos que saber cuál es nuestra identidad. ¿Y por qué todo eso? Porque mientras, oiga, esto es una cosa wow. Mientras la casa de Israel o el reino del norte no se restaure, mientras las 10 tribus de Israel no vengan al conocimiento de la Torá a través del Mesías, ¿sabe? A Judá, que es el pueblo judío, que hoy por hoy no cree en Yeshua, a ellos no se les puede quitar la venda. Así, no se les puede quitar la venda. Entonces, eso implica que quizás usted, oiga, o puedo ser yo, estamos deteniendo la venida del Mesías. Por esta razón, necesitamos darnos cuenta que hay que avanzar y hay que hacer lo que tenemos que hacer. Hay que venir delante del Eterno y venir y guardar su bendita palabra, guardar su Torá por medio del Mesías, guardar sus mandamientos, conocer cuál es nuestra identidad y hacerlo pronto, ¿verdad? Porque si nosotros no lo hacemos, les digo, realmente estamos deteniendo la venida del Mesías. Vea, mientras, como dijo el apóstol Pablo, como lo dijo Shaul allá en Romanos 11:25, lo he dicho también un montón de veces, considero que son textos claves. Él decía, porque no quiero que ignoréis este misterio, ¿verdad? Él hablaba del misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que el endurecimiento en parte de Israel, está hablando del pueblo judío que tiene la venda de no reconocer a Yeshua, será hasta que entre la plenitud de los gentiles. Es decir, que si nosotros somos parte de Israel, vengamos a los pies de nuestro Santo Maestro. Dejemos de lado todas las cosas, así como dice aquella parábola, ¿verdad? Que explicábamos también. Hay que vender todo lo que teníamos y hacernos del campo, porque ese campo es la Torah y dentro del campo está el tesoro que se llama Yeshua. Entre más luego nosotros hagamos estas cosas,
aceleramos el reino, hablemos esta palabra, llevemos esta semilla, no perdamos el tiempo, llevemos la palabra, hablemos, aunque usted diga, no, ya le dije, dígaselo otra vez. Hablemos esto. Si realmente solo tenemos que salir a sembrar, hablemos, invitemos, no dejemos de hablar lo que hemos visto y oído. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos esto, las piedras dice que van a hablar. Así que pues estamos de verdad invitados. ¿A qué? A que no solamente, bueno, ahora cuando digamos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hagámoslo, pero hagámoslo con conciencia. O sea, no solamente estoy diciendo eso a saber qué ha de ser, pero él dijo que lo dijéramos. O sea, hagámoslo, pero hagámoslo con conciencia y hagámoslo también con sabiduría, es decir, sabiendo lo que estamos diciendo, ¿verdad? Pero si yo estoy pidiéndole al Eterno que venga a su reino y yo, que soy parte del reino, no hago nada para que ni yo me santifico, ni yo vengo a los pies del Eterno, ni yo dejo Roma, porque sigo muchas veces haciendo las cosas mal, y entonces resulta, no sé, parece una cosa no correcta. Entonces, bueno, queda en cada uno de nosotros que expandamos las palabras del reino y que pues vivamos en santidad lo más que podamos y hablemos esta palabra. Alabemos el nombre del Eterno, comencemos a vivir el reino desde ya. Les digo, nuestro Mesías viene pronto y no queremos también que Él quite nuestro candelero de nuestro lugar. Por lo tanto, les digo, pues esta es la explicación que les traía en esta hora, ¿verdad? Por lo cual, pues ahora cuando lean ustedes en el Nuevo Testamento el reino de los cielos, el reino de Dios, acuérdese de esta enseñanza, ¿verdad? No porque realmente yo no me considero digno de estas maravillas que el Eterno me ha mostrado, no me considero digno, solo sí sé que son cosas grandes, wow, pero es porque es porque el tiempo llegó y hay que correr esta palabra lo más pronto que podamos y vivir en santidad, alabando y exaltando a nuestro Rey y esperando, ¿verdad?, su regreso para que podamos comenzar con ese reino que no tiene fin. Bueno, amados hermanos, ha sido una bendición, ¿verdad?, una vez más compartir con ustedes. Gracias a nuestro Padre Eterno, ¿verdad?, porque nos da la vida y bueno, me quedo sin palabras porque el Eterno es bueno, Él es fiel y misericordioso. Wow. Vamos a hacer una oración, amados, ¿verdad? Y pues si el Eterno permite, nos vemos la próxima semana, ¿verdad? El día lunes a las 4 de la tarde, ¿verdad? Estamos con el tema de las fiestas. El día lunes vamos a comenzar el tema de las fiestas de los panes sin levadura o la fiesta de los ácimos o en hebreo Hajamatzot, ¿verdad? Y día miércoles y día jueves, pues seguimos con el tema de las Mashalot, es decir, con el tema de las parábolas. Así que les invito para que oremos, amados hermanos, ¿verdad? Y de esa forma, pues, demos las gracias a nuestro Padre Eterno porque ha estado con nosotros en esta hora. Vamos a orar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo. Gracias te damos en esta hora, Padre bueno, por darnos la vida. Gracias por darnos estas maravillas, Padre. No somos dignos, Padre, de verdad. No somos dignos de recibir estas grandezas. Somos seres humanos que de verdad, wow. Sin embargo, pues, por ese amor con el cual nos has amado, ese amor eterno, y tus palabras las vimos cumplidas en nuestras vidas, como las profecías se van cumpliendo, Padre. Te pedimos que nos des la fuerza, que nos prepares espiritualmente, ¿verdad? Para poder estar firmes en los días que vienen. Ayúdanos para mantenernos en santidad. Ayúdanos para que a pesar de cómo estén las cosas externamente, nosotros no perdamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento y aprovechemos el tiempo para poder hablar tu bendita y santa palabra. Que llevemos esta semilla, la cual pues va a caer exactamente en esa, yo sé que va a caer en muchos lugares, pero hay buena tierra y esa es la esperanza del que siembra. Esa es nuestra esperanza. Muchas gracias, Padre. Esperamos el día que nuestro amado Mesías regrese. Si estamos vivos, vamos a ser vestidos de incorruptibilidad y nos regalarás ese cuerpo que nuestro Mesías ha estado preparando
esas moradas eternas para cada uno de nosotros. Y si estamos en el polvo de la tierra, pues nuestro Mesías nos levantará y hemos de escuchar su voz, ¿verdad? La cual es autoridad. Tú se la diste a él para que él tocara esa trompeta, y todos aquellos, ¿verdad? Y los que ya han muerto también en el Mesías, también han de levantarse para poder entrar a ese reino que tú has preparado para todos aquellos que te aman. Gracias, Padre bueno. Bendito sea tu nombre. Esperamos que pues lleves esta palabra y, tal como lo dijo el profeta Habacuc, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer, y en tu ira, Padre, acuérdate de tu misericordia. Que pronto, ¿verdad?, Israel sea sacado de en medio de las naciones, y que esa unificación de los dos palos sea llevada a cabo, para que en ese tiempo del reinado, las dos casas de Israel unificadas podamos llevar la bendita Torah a esas naciones que van a ver en ese tiempo. Gracias, Padre. En el nombre de Yeshua elevamos nuestra oración delante de ti y decimos amén y amén. Bien, amados hermanos, una vez más, pues gracias, ¿verdad?, por estar en sintonía, gracias por conectarse, gracias por apartar el tiempo y pues seguir estos estudios en vivo. Que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde y shalom. Shalom ubrajot para todos.